empezar explicando un poquito en qué consiste esta oposición, ¿vale? De auxiliares administrativos. Y bueno, también voy a empezar presentándome. Soy Rebeca, abogada y preparadora, vuestra preparadora. Os voy a acompañar y el ritmo de la clase lo vais a marcar vosotras. Yo estoy aquí para vosotras, así que cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, me decís. Si voy muy rápido, bajamos el ritmo. Si vamos lentos, subimos, aceleramos. Lo vais a marcar todo vosotras. Yo estoy aquí para vosotras. Hasta hace poco estuve opositando a judicatura y me quedé en el último ejercicio y entonces empecé a preparar a alumnos a dar clases y bueno, me encanta el derecho y me apasiona también la docencia, por eso estoy aquí y bueno, pues encantada de llevaros. Así que vamos a empezar presentando un poquito la oposición. Esta de auxiliares administrativos es un C2, ¿bien? Es un C2 y las funciones que realiza un auxiliar administrativo pues son de archivo, atención al ciudadano, registro, gestión, documentación. En todos los organismos públicos, en todas las administraciones, hay auxiliares administrativos. Por eso es una convocatoria que sale siempre, sale tanto. Y que al final va a depender del organismo que convoca. Vuestras funciones son básicamente las mismas en un organismo u otro, pero sí es cierto que el destino va a depender del organismo que convoca. ¿Cuántos temas tiene esta oposición? Son 27 temas. La última convocatoria fue la de la oferta de empleo público en 2018 y 2019. Se juntaron esas dos ofertas, esas dos convocatorias y se resolvió justo hace unas semanas. A finales de enero se publicó ya la lista con los admitidos, los aprobados. Así que hay pendientes de convocar este año 1.444 plazas del Estado, 3.906 las comunidades autónomas y corporaciones locales, municipios, y también en la universidad unas 200. Por toda España, aquí en la Comunidad de Madrid, si vuestra intención es quedaros pues aquí, habría que ver también otros organismos públicos, ¿bien? Y eso lo vamos a ir comentando aquí. En cuanto estemos, en cuanto sepamos que hay una convocatoria pendiente, os lo comunicaremos para trabajar ese temario específico, que serán 2, 3, como mucho 4 temas. Requisitos de acceso para un C2 siempre está en posesión de graduado en ESO o equivalente. Bueno, por supuesto, la nacionalidad española, capacidad funcional, 16 años y no haber sido separado de la administración pública. Estos 4 primeros requisitos se exigen en cualquier puesto para acceder a la administración pública, pero en concreto para este C2, la ESO. Los ejercicios, que lo comentábamos antes, hay 2 ejercicios. El primer ejercicio está formado por 2 partes que se realizan en un mismo día. La primera parte, un test con 60 preguntas. De esas 60, 30 sobre organización pública, organización del Estado, que son vuestros primeros 15 temas. Y las otras 30 preguntas son de carácter psicotécnico. ¿Bien? Y la segunda parte de ese primer ejercicio son otras 30 preguntas, un test, sobre los últimos temas de actividad administrativa y ofimática. Y luego tenemos el segundo ejercicio, que es ya el ejercicio de carácter práctico, el que os comentaban aquí, del Office. Bien, el programa que vais a utilizar va a depender del que indique la comisión de selección en la convocatoria. En la convocatoria se va a indicar el programa que vais a utilizar, que vais a emplear para este ejercicio de carácter práctico. Aquí nos comentan qué es lo que se valora, luego lo veremos en las pruebas de carácter ofimático y el tiempo de realización del examen. Como os decía, os animo, si tenéis la titulación, a presentaros también a la de Administrativo del Estado, que es también una oposición que convocan muchísimo, casi igual que la de Auxiliar Administrativo del Estado. Entonces, al final, duplicáis vuestras posibilidades de acceder a un puesto. Es un C1, estas funciones básicamente se refieren a tramitación y ordenación de los procedimientos administrativos, o sea, es más de oficinas, más de papeleo. Y el requisito de acceso al ser un C1 es tener la titulación de bachiller o técnico. Diferencia, tenemos aquí 38 temas, 11 temas de diferencia respecto de los 27 temas de Auxiliar Administrativo del Estado. Son 38 temas y los ejercicios de Administrativo del Estado, para que os hagáis una idea, son muy parecidos, pero como veis tenemos un supuesto práctico. En el primer ejercicio hay 2 partes que igual se realizan conjuntamente en una misma sesión. La primera parte, un cuestionario, un test de 60 preguntas, y la segunda parte, un supuesto práctico, uno a elegir entre 2.
Y ese supuesto práctico se desglosa en 20 preguntas. Luego no tenéis que divagar a ver qué pongo aquí, sino es contestar concisamente esa pregunta sobre el supuesto práctico. Y el segundo ejercicio, también una prueba de carácter ofimático, aquí utilizando, según la última convocatoria, el Office 2010 Professional Plus actualizado. Bien. También comentaros tips o consejos del buen opositor. Bueno, hasta hace poco yo he estado ahí y sé que cuesta, que hay momentos difíciles, que hay momentos duros y que de verdad te cuesta ponerte a estudiar y luego lo ves difícil y no sabes ni siquiera si presentarte, pero sí se puede. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, constancia. No basta estudiar la oposición un día a la semana o 3 días al mes. Hay que tener un horario, hay que ser constantes, hay que estar constantemente estudiando y sin perder el hilo, ¿bien? Sin perder el hilo, venir a clase. Os aconsejo que vengáis aquí a las clases presenciales porque es mucho más fácil conectar entre nosotras, va a ser más participativo y creo que se puede hacer más atractiva la materia aquí en la clase que en una videoconferencia, que es más fácil perder la concentración, la motivación. Entonces, constancia, esfuerzo y sacrificio, porque sí, hay que sacrificarse, hay que renunciar a un poquito, puede que en algún momento al ocio, a renunciar a planes, a renunciar a tardes libres, pero bueno, pues como quien dice, ¿no? Quien algo quiere, algo le cuesta, y es verdad, hay que sacrificarse, hay que renunciar, pero se puede, por supuesto. Motivación por la plaza y para estudiar, hay que tener ganas de aprobar, hay que tener ganas de verdad, de querer tener esa plaza, de querer ser funcionaria, pero también ganas de estudiar. Mi preparador me decía que había que estudiar con pasión, aunque te toque un tema horrible de Tribunal Constitucional, bueno, pues estudia como si te encantara y te apasionara ese tema, de verdad, estudiar con pasión, con motivación. Entonces, para transmitiros esa motivación, voy a intentar que las clases sean muy dinámicas, tratar incluso temas de actualidad para conectar con lo que estamos estudiando, para que no se quede todo en cuestiones generales y abstractas, sino que veamos que el derecho está presente constantemente todos los días en todo lo que hacemos. Además de hacer las clases claras y atractivas, pues también es importante seguir una disciplina. Hay que ser disciplinados, ¿bien? En el estudio, en el trabajo. Hay que tomarse el estudio como un trabajo. Tú tienes tu hora de entrada, tú tienes tu hora de salida, tú tienes tu descanso, pero la disciplina es muy importante. El orden, rigor e inquietud. La inquietud de decir, oye, pues no entiendo esto, voy a tratar de buscarlo y de solucionarlo y de ir a este texto legal, ir a esta otra ley y tratar de con inquietud resolver los problemas que se nos vayan planteando, conmigo, vosotras, pero es importante la inquietud, no solo coger y leerme y si no lo entiendo no pasa nada, me lo estudio, sino de verdad querer comprender lo que vamos a estudiar. Es mucho más fácil estudiar lo que comprendemos que estudiar como un papagayo y al final saberte 3 artículos pero no comprenderlos, porque eso se te va. Lo que no comprendes se te va a la cabeza enseguida, lo que comprendes, lo que hemos aquí desmenuzado, trabajado bien, se nos va a quedar. Y bueno, por supuesto, es muy importante manejar los textos legales. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana cuando probéis, porque vais a probar, bueno, no vais a consultar vuestros apuntes, no vais a llevaros el libro al trabajo si tenéis una duda, sino vais a consultar los textos legales, la ley. Entonces, es importante saber manejar la Constitución, saber manejar la ley de procedimiento administrativo común y la ley del régimen jurídico del sector público. Son 2 leyes administrativas muy importantes. Entonces, es importante saber manejar los textos legales. Además, también, ¿por qué? Pues porque el día de mañana el examen no se os va a hacer en base a un libro. El tribunal, la comisión de selección, no va a coger el libro y en base al contenido de ese libro va a desarrollar un examen. No, el tribunal, la comisión de selección, va a hacer vuestro examen sobre la base de los textos legales. Bien, va a coger la Constitución, va a coger las leyes y va a leer y va a configurar vuestras preguntas test, vuestro supuesto práctico en base a textos legales, no en base a un manual. Y bueno, pues por supuesto, de verdad, esperanza, motivación, ser positivos y pensar que se puede, que hay días que dices, es que no se puede, es que me quedan 3 meses y no me da tiempo a mirarme este tema. Sí se puede, sí se puede. Además, como decía, el primer examen es el más importante, el primer ejercicio, porque una vez que pasáis el primer ejercicio ya estáis en la bolsa. Bien, y la bolsa corre mucho en estas convocatorias, en estas oposiciones, y una vez estáis dentro, pues ya es mucho más fácil. Bien, dentro de los funcionarios interinos, pues con puntos, acceder ya dentro a un puesto.
Lógicamente es mejor aprobar los dos, pero que es importante que esta oposición forma bolsa, porque no todas las oposiciones forman bolsa de empleo. Bien, esta sí. ¿Qué más? Bueno, la metodología que vamos a llevar en estas clases, como sabéis, por las mañanas, justo esta mañana, tenemos 4 horas teóricas y por la tarde 2 horas prácticas. En las oposiciones se pueden seguir 2 sistemas, un sistema de acumulación y un sistema de vueltas. Os comento, el sistema de acumulación consiste en ver hoy, por ejemplo, el tema 1 y la siguiente semana el tema 1 y 2. Y la siguiente semana el tema 1, 2 y 3. Y la siguiente semana 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa? Que al final los primeros temas no se te olvidan, porque cuando llegas al último, es que has llegado al último con todos. ¿Bien? Y otro sistema es el sistema de vueltas. Esta semana vemos uno, a la siguiente vemos otro, a la siguiente vemos otro, y cuando terminemos esa primera vuelta, vamos a por la segunda vuelta, vamos a por la tercera vuelta. Vamos a intentar dar una primera vuelta a todo el temario en unos 4 meses aproximadamente. Y después de esos 4 meses empezamos con la segunda vuelta. Es importante las vueltas porque cuando te vayamos por el tema 27, pues casi no nos vamos a acordar del primero. Entonces es importante las vueltas. Y la primera vuelta es la más importante porque en la primera vuelta es donde vamos a afianzar los conocimientos. Cuando tú has hecho una primera vuelta muy buena del tema, la segunda vuelta te va a costar menos y la tercera mucho menos y la cuarta mucho menos. De modo que a lo mejor el primer tema de hoy lo vamos a tratar en 3 horas, pero puede que la segunda vuelta de este tema la hagamos en 1 hora o 1 hora y media. Y la tercera vuelta en 45 minutos y así, y así. Claro, para eso se requiere también que vosotras estudiéis los temas, que lo veamos aquí, que lo estudiéis, lo trabajéis y así la segunda vuelta, con un tema muy bien estudiado, lo vamos a trabajar mucho mejor y en menos tiempo. Digamos que la segunda, tercera vuelta es de repaso. Bien, en la primera vuelta un estudio muy importante, muy consolidado. Es la más importante. Bien, clase teórica. Vamos a comenzar las clases siempre con unos 15 o 20 minutos resolviendo dudas del tema anterior. Bien, esos 20 minutos pueden ser 25, pueden ser 30 minutos. Vamos a resolver dudas, pero también os puedo preguntar contenido para ver que estamos al día, que estamos en contacto y bien, no es un examen, yo no os examino, pero es bueno meter presión, porque si venís aquí y sabéis que yo os puedo preguntar y sabéis que vamos a hacer simulacros, bueno, pues os vais a tomar esto como el día del examen. Bien, si nos tomamos cada clase práctica como un examen, llegará el día del examen, no tendremos tantos nervios, habremos sabido gestionar el resolver un caso práctico, los nervios, la ansiedad, ¿bien? Entonces, es importante que cada clase práctica se tome de verdad como un examen y que en las clases teóricas resolvamos dudas y también nos comentemos pues, sugerencias o temas que queréis tratar y meter presión, que estudiéis. ¿Bien? Después de esos 15 minutos de duda tenemos 1 hora y media de clase, 20 minutos aproximadamente de descanso y otra hora y media de clase aproximadamente. ¿Vale? Esto, como os decía, lo vais a marcar vosotras. ¿Que queréis 2 horas de clase, 15 minutos de descanso y 1 hora al terminar? Como queráis, por si estáis más frescas la primera parte. Esto ya lo vamos marcando. Y como os decía, os voy a marcar deberes, por supuesto, estudiar el tema que hemos visto en esa sesión y preparar el siguiente. Preparar el siguiente es leerlo. Es leerlo y que sepáis que vamos a tratar de la corona, que vamos a tratar del Tribunal Constitucional, que vamos a tratar del Defensor del Pueblo, leerlo. ¿Bien? ¿Qué más? En la clase práctica vamos a hacer test y una vez al mes vamos a tener un simulacro con lo que hayamos visto. Aunque sean solo 3 temas lo que hayamos visto, vamos a hacer un simulacro. Porque como os decía, si estamos aquí constantemente haciendo simulacros, test, al final vais a saber gestionar todo esto. Y por supuesto, pues os mandaré deberes también de test. Bien, en la clase teórica os voy a mandar a estudiar y en la clase práctica os mandaré un test que a lo mejor son simplemente 10 preguntas. Bien, para saber resolverlo.